Bienvenido a dos ejemplos de cómo racionalizar el denominador de una fracción. Para racionalizar el denominador de una fracción, multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción por un radical que borrará el radical del denominador. Mirando nuestra primera fracción, tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de 14 o 1 dividido por la raíz cuadrada de 14. Así que lo primero reconocer aquí es que la raíz cuadrada de 14 no se simplifica perfectamente y, de hecho, no se simplifica en absoluto porque no contiene ningún factor cuadrado perfecto. 14 es igual a 2 por 7. Para borrar la raíz cuadrada del denominador, debemos reconocer que necesitamos tener dos factores de 14 debajo de la raíz cuadrada para que el radicano sea un cuadrado perfecto, lo que significa racionalizar el denominador. Multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 14. Entonces, ahora multiplicando el numerador, tenemos una vez la raíz cuadrada de 14, que es igual a la raíz cuadrada de 14, que sabemos que no simplifica. Ahora mirando el denominador, tenemos la raíz cuadrada de 14 veces la raíz cuadrada de 14, que es igual a la raíz cuadrada de 14 por 14. Observe que ahora tenemos un cuadrado perfecto debajo de la raíz cuadrada y esto se simplificará perfectamente. La raíz cuadrada de 14 por 14, con la raíz cuadrada de 14 al cuadrado se simplificará a un factor de 14. Ahora tenemos la raíz cuadrada de 14 sobre 14. O la raíz cuadrada de 14 dividida por la raíz cuadrada de 14, y ahora hemos racionalizado el denominador. Veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos 6 divididos por la raíz cuadrada de 6 o 6 sobre la raíz cuadrada de 6. Nuevamente, lo primero que hay que reconocer aquí es que el denominador no se simplifica perfectamente porque 6 no es un cuadrado perfecto, y la raíz cuadrada de 6 no se simplifica en absoluto porque 6 no tiene ningún factor cuadrado perfecto. 6 es igual a 2 por 3 y, por lo tanto, para limpiar la raíz cuadrada del denominador, necesitamos dos factores de 6 debajo de la raíz cuadrada, lo que significa que vamos a multiplicar el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 6. Multiplicando el numerador, tenemos 6 veces la raíz cuadrada de 6, lo que equivale a 6 raíz cuadrada 6. Multiplicando el denominador, tenemos la raíz cuadrada de 6 por 6. Ahora, una vez más, observe cómo tenemos un cuadrado perfecto debajo de la raíz cuadrada y, por lo tanto, la raíz cuadrada se simplifica perfectamente. La raíz cuadrada de 6 por 6, o la raíz cuadrada de 6 al cuadrado se simplifica a un factor de 6. Entonces ahora tenemos 6 rutas cuadradas 6, divididas por 6, o más de 6. Ahora observe que el denominador está racionalizado, pero observe cómo la fracción se simplifica porque tenemos un factor común de 6 entre el numerador y el denominador. 6 sobre 6, o 6 dividido entre 6 se simplifica a 1, y por lo tanto esta fracción se simplifica muy bien a solo la raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, es importante que después de racionalizar el denominador, veamos si podemos simplificar la fracción resultante. La raíz cuadrada de 6 tiene un denominador racional porque la raíz cuadrada de 6 es una fracción, sería la raíz cuadrada de 6 sobre 1. Espero que hayas encontrado esto útil.